Gloria al Señor, hermanos, que una vez más estamos reunidos para adorar al Señor y para escuchar su palabra. Vamos, hermanos, directamente a nuestro pasaje de hoy, que es Romanos capítulo 14, versículo 13 al 23. Si puedes proyectar de una vez, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 13 al 23. ¿Cómo lo hemos pasado con Romanos, hermanos? Solemos decir que esta carta pues destroza muchas doctrinas heréticas, muchas sectas. Esta carta las vapulea, pero como que siempre lo aplicamos hacia afuera, ¿verdad? Cuando nos toca hacia nosotros, también nosotros somos los vapuleados, los destrozados. Pero gloria al Señor porque el Señor nos destroza con su palabra. Amén. Les pido que leamos este pasaje alternadamente, hombres y mujeres. Comienzo con los varones, por favor, y nos siguen las hermanas, nos unimos al final. Amén. Dice así la santa palabra del Señor, Romanos 14, versículo 13. Hermanos, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanas. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Adelante, hermano. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Todos, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oremos, hermanos, oremos. Señor, estamos, como dice tu siervo, estamos delante de ti, proclamando la palabra que viene de parte de ti, Señor. Y el predicador de hoy, Señor, se siente muy privilegiado, porque no está solo, Señor, porque es una minúscula parte de la gloriosa iglesia de Cristo, que juntamente con Él predica la palabra, Señor. Se siente profundamente, sí, responsable, pero también privilegiado de estar cobijado por esta preciosa iglesia, por tu preciosa iglesia universal, Señor. Y que mientras nos aferremos a tu palabra, nos ajustemos cada vez a tu palabra, que ciertamente nuestro entendimiento no es perfecto aún, Señor. Lo perfecto es tu palabra, Señor, pero nuestro entendimiento aún no es perfecto. Permítenos, Señor, que cada día nos acerquemos un poquito más a la perfección que solamente tendremos cuando seamos glorificados y te veamos cara a cara, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar lo que tú quieres que veamos de ti hoy en estos pasajes tan hermosos y a la vez tan confrontativos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les preguntaba, hermanos, que cómo les ha ido, porque pues después de más de 10 capítulos de enseñarnos la verdad del Evangelio y de nuestra identidad en Cristo, el apóstol Pablo ha empezado a lanzarnos aplicaciones. Pero recordemos que siempre es con la base de todo lo anterior, porque ese error es el que solemos tener, hermanos, de tomar las aplicaciones sin la base doctrinal, sin la base teológica previa. Amén.
Y eso, hermanos, es el peligro. Si nosotros tomamos las aplicaciones, lo que Dios sí nos manda en la palabra, pero nos olvidamos de cuál es su base, que también el Señor la puso, estamos edificando sobre paja, estamos edificando sobre nada. Amén. Entonces, hermanos, no olvidemos lo que hemos estudiado. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite dejar grabados los sermones anteriores desde el capítulo 1 de Romanos. Les ruego que dediquemos ese tiempo que a veces damos para para entretenimientos, que escuchemos de nuevo las predicaciones, hermanos, y escuchemos lo que el Señor tiene que decirnos, o quiere decirnos más bien. Y precisamente les vuelvo a instar a que escuchemos el sermón de la semana pasada. Yo no estuve la semana pasada, pero escuchamos el sermón y me pareció un mensaje bíblico expuesto de manera muy clara y responsable por parte del pastor Marcos. Por cierto, reciban saludos, hermanos, de la Iglesia de la Gracia en el Estado de México. Estuvimos el día de ayer en las conferencias Shepherds, pastores, el día de ayer, y pues varios de los hermanos que no ven aquí están allá todavía, se quedaron, me mandaron así como un representante. Pero estuvimos aprendiendo del Evangelio. Hermanos, es el mismo Evangelio, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos, no? Pero es glorioso el escuchar el mismo Evangelio en boca de otras personas, ¿no? Y no solo de los conferencistas, de los predicadores, que por cierto, pues nos enseñan también una forma de predicar excelente, ¿no? Sino de los hermanos en la comunión, ver el Evangelio vivo en sus bocas, en sus mentes, en sus corazones. Es edificante, hermanos. Gracias a Dios que nos permitió estar por allá. Pues estemos en oración por nuestros hermanos que todavía andan por allá, y pues que su regreso sea propicio. Y precisamente en el sermón pasado, hermanos, el pastor Marcos nos narraba una ilustración que me pareció impresionante por lo mucho que nos enseña. Y quisiera repetirla un poquito para tener ese contexto y recordar esos fundamentos que hemos estado aprendiendo. Nos narró la historia de unos petroleros, ¿se acuerdan? Que tuvieron que viajar a la zona árabe cuando se empezó a explotar el petróleo en aquel tiempo. Y pues varios de los que viajaron para allá pues eran cristianos. Y pues obviamente al estar en un país que no es cristiano y además con con restricciones muy fuertes hacia cualquier otra religión, pues ellos pidieron permiso a las autoridades para poner una iglesia. Tenían que pedir esa autorización porque pues no era una iglesia musulmana, sino una iglesia cristiana, ¿no? Y en lo que se procesaba esa solicitud, otro grupo de personas que habían ido para allá, extranjeros, hicieron otra solicitud. Ellos quisieron tener permiso para beber alcohol. Bueno, es natural, ¿no? Hay muchos que lo hacen. Pero eso tampoco está permitido en esos países. Entonces, se estuvieron procesando estos permisos y de repente el rey, no estoy seguro si se le llame rey, pero el rey de allá, los llamó y les dijo: ¿saben qué? Van a tener que elegir. O les permito tener iglesia o les permito poder consumir alcohol. Pero pónganse de acuerdo, ¿cuál eligen ustedes? ¿Iglesia o alcohol? Y pues empezaron a deliberar. Y pues concluyeron ya después de muchas negociaciones que lo que querían era alcohol. Y el rey los miró y les dijo: ¿saben qué? Si hubieran elegido tener iglesia, les habría permitido ambas cosas. Les habría permitido tener iglesia y poder consumir alcohol. Pero como eligieron el alcohol, pues ahora no les permito ninguna. ¿Pero por qué? Porque si ustedes prefieren la iglesia, que para ustedes representa un crecimiento espiritual, una madurez en su comportamiento, si hubieran preferido eso, yo habría sabido que ustedes tendrían el criterio de saber usar el alcohol de manera sabia o de manera moderada, si se puede decir así. Pero como eligieron el divertirse sin ninguna restricción, sin nada que les enseñe a controlarse, pues no les voy a permitir nada.
Creo que a mí me impactó esta ilustración y creo que nos lleva a ver que cuando renovamos nuestra mente conforme a la palabra del Señor, desarrollaremos acciones y conductas cada vez más responsables delante de Dios, acciones que son cada vez más conformes a la nueva vida que el cristiano tiene en Cristo, que somos nuevas criaturas en Cristo. Y una criatura tiene deseos, ¿no? Según su naturaleza tiene deseos. Y no me puedes negar que cuando viniste a Cristo, tus deseos empezaron a cambiar de forma evidente. O sea, cuando alguien nace verdaderamente en Cristo, no le tienes que estar diciendo que tiene que orar. O sea, él sabe. Y sí, probablemente lucha con sus tiempos, lo que sea, pero hay un anhelo por tener comunión con el Señor, con la iglesia, con aprender de la palabra. Es un anhelo evidente, un anhelo incontrolable. Y mientras vamos renovando nuestra mente conforme a la palabra del Señor, nos vamos siendo confrontados, así como hemos estado siendo nosotros en estos días. Y el Señor nos ha llevado a cambiar conductas, actitudes, pero no para ganar algo de Él, sino porque ya somos nuevas criaturas en Cristo. Eso es una gran diferencia, ¿no? Y algo de lo que se ha expuesto es, por ejemplo, el creyente ha sido justificado y su salvación está segura. Es un hecho legal, ha sido justificado. ¿Qué significa justificado? Que la justicia que Cristo ganó por su propio poder y su propia conducta ha sido imputada, ha sido asignada a cada una de las vidas de los creyentes. Y este es un hecho legal. La justicia de Cristo imputada al creyente, de tal manera que Dios, cuando ve al creyente, ya no lo ve a través de sus pecados, sino a través de la justicia perfecta de Cristo. Y eso, hermanos, eso nos debe hacer postrarnos, caer delante del Señor en agradecimiento. Porque ¿cómo es posible que yo, un miserable pecador, haya sido perdonado delante de Dios sin hacer nada? Solamente por poner mi confianza en Él, y eso porque me di cuenta que no tenía otra opción. Y cuando el Señor me muestra su justicia, tiemblo de miedo, pero cuando me muestra a Cristo y su justificación, tiemblo pero de agradecimiento, hermanos, delante de Él, porque he sido justificado. El creyente también es amado eterna e incondicionalmente, otra vez por Cristo, porque Dios ama a Cristo y nosotros estamos en Él. Dios nos ama a través de Cristo. Número 3, Cristo y nadie más es Señor del creyente. Cristo es nuestro Señor. No nos enseñoreamos unos de otros. Él es nuestro Señor. Y número 4, el creyente ya está ocupado activamente en renovar su mente conforme a la verdad y a la cosmovisión bíblica. Ya estamos ocupados, o ese es nuestro trabajo. Todo lo que hablemos hoy, hermanos, debe recordar esos fundamentos, porque en este pasaje Pablo exhorta a los creyentes a ejercer su libertad con amor, sin egoísmo, evitando hacer tropezar al hermano y procurando edificar al cuerpo de Cristo en paz y con limpia conciencia. Y hermanos, cuando la palabra nos dice esto, somos llevados a darnos cuenta de que a menudo malentendemos la libertad que Cristo nos ha dado. Malentendemos esa libertad y la usamos no por amor, la usamos sin amor, provocando tropiezo y debilitando la conciencia de los hermanos por quien Cristo murió. Pero al mismo tiempo, hermanos, encontramos en la palabra la verdad de que si hemos recibido en Cristo la libertad más plena, entonces tenemos la gozosa obligación de usar esa libertad, pero no para hacer cosas que queramos hacer, sino en primer lugar, o sea, cualquier tontería que se nos ocurra, sino en primer lugar para amar a nuestro hermano y para edificar al cuerpo de Cristo con limpia conciencia. He titulado este sermón como la gran responsabilidad de nuestra gran libertad. Y creo que el pasaje nos presenta tres decisiones activas que el Señor nos llama a tomar en nuestro caminar cristiano. ¿Podemos mostrar las tres? La primera es, evitar el tropiezo al hermano. Esa es una decisión activa, del versículo 13 al 15. La siguiente es procurar en el cuerpo de Cristo la paz, del versículos 16 al 21. Número 3, mantener una limpia conciencia ante Dios. Traté de darles un ritmo medio poético.
evitar el tropiezo al hermano, procurar en el cuerpo de Cristo la paz, mantener una limpia conciencia ante Dios. Tácata, 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 que lo recordamos. Ahorita lo vamos mostrando. Vamos a la primera de ellas. Evitar el tropiezo al hermano. Versículos 13 al 15 dice, así que, sus famosos así que de Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y después de ese famoso así que, o sea, por lo tanto de lo que acabo de decir, el apóstol Pablo usa un juego de palabras en el griego que se pierde al traducir el texto al español. Él retoma la orden de no juzgarse mutuamente, que ya vimos, hermanos, que no se refiere a pecados señalados por la Biblia ni a asuntos disciplinarios. O sea, no es que ves un hermano que está, un hermano casado que está por ahí andando con otra persona y que diga, no voy a juzgar a mi hermano. No, o sea, tienes que confrontarlo en amor, pero confrontarlo, porque el adulterio está señalado perfectamente en la palabra, ¿no? Sino en los asuntos externos, superficiales, que el pastor Marcos estuvo hablando la semana pasada y que incluyen muchas cosas que el cristianismo asume que no se deberían de hacer, y no digo que sí se deberían de hacer, pero que son causa a veces de división y son asuntos que no están estipulados en la palabra. Bueno, pero ya veremos adelante. Esto no se refiere a pecados señalados por la Biblia ni a asuntos disciplinarios, el juzgarse mutuamente, pero esta orden no la deja en una posición negativa, o sea, no nos dice no hagas esto, sino que la complementa de forma positiva, con lo que sí somos llamados a hacer en sustitución de no juzgar. O sea, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino, o sea, por el contrario, ayer aprendimos que esa palabra sino, o sea, la palabra original es indica una contraposición absoluta, pero diametral, opuesta totalmente, ¿no? Sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión. Esa es una orden positiva, o sea, no hagas esto, pero en vez de no hacer esto, sí haz esto. No juzguemos unos a los otros, sino decide no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. El verbo que usa aquí para ambas cosas es el mismo verbo. El verbo krino en griego que se usa en el versículo 13 significa tanto juzgar, o sea, no juzgues, y después dice, usa la misma palabra para decir decidir. No juzgues, pero sí decide, y es el mismo verbo, usa este juego de palabras. Y Pablo lo usa, creo yo, para marcar una misma palabra, con un contraste entre negativo y positivo, y deja claro que no solo debe dejar de hacer algo, sino que ahora en Cristo tiene la posibilidad, la gozosa obligación, la gran responsabilidad de usar su libertad, decidiendo por amor hacer todo lo que esté en su mano para que su hermano no tropiece. Amén. Tal vez la semana pasada nos quedamos con una duda. A lo mejor pensamos, o sea, entonces, ¿solo me debo de ocupar de mi propio comportamiento? Que sí, ¿verdad? Pero solo me debo de quedar ahí sin que me importe mi hermano. O sea, pues cada quien su vida y cada quien sabe ante Dios, y yo no me meto contigo, tú no me metes conmigo, y santa paz, ¿verdad? Entre comillas. Hermanos, no es tan así. Es cierto que debemos evitar el condenarnos en asuntos que no son esenciales, sabiendo que el Espíritu Santo es perfectamente capaz de tratar con mi hermano a través de su palabra y de la comunión personal, pero no me debo quedar allí. ¿Qué me llama Dios a hacer en este versículo? Debo velar, hermanos, para no ser irresponsable o distraído, de tal manera que mi comportamiento haga dudar o confundir a mi hermano, aun cuando dicho comportamiento no sea pecaminoso en sí mismo. ¿Sí me explico? Aunque mi comportamiento no esté estipulado en la palabra como pecaminoso, es posible que ese comportamiento yo sepa que a mi hermano le afecta en su conciencia. Y dice el apóstol Pablo que debo evitar ponerle tropiezo a mi hermano. Por ejemplo, hermanos,
El mismo apóstol Pablo condena en varias de sus cartas, incluyendo Romanos, el pecado de la embriaguez, o sea, de la borrachera, de ponerse hasta las manitas. Es relevante, hermanos, que Dios lo condena por el hecho de que ese pecado nos hace perder el control de nuestra razón, nos entrega al libertinaje, los sentidos más superficiales, sin control, los más pecaminosos. De tal manera que nos dice, no te embriagues con vino, sino antes que sed llenos del Espíritu. Hermanos, en toda la historia del cristianismo, y nosotros estamos de acuerdo con eso, en que la borrachera es un pecado estipulado por la palabra. El Hijo de Dios debe evitar perder el control de sus sentidos por cualquier medio, en este caso por el alcohol. Ahora, dicho esto, en lo que estamos de acuerdo, no sé si sabías que en algunos países, por ejemplo en Alemania, se bebe cerveza de manera cotidiana, de manera cultural. Y al decir cultural me refiero a que allá no se ve mal que un cristiano se eche su cerveza. O sea, entre cristianos no se ve mal. Incluso se menciona que Martín Lutero, ahora que estamos celebrando la Reforma en estos días, Martín Lutero influyó en acercar la cerveza al pueblo, porque en ese tiempo el agua solía estar contaminada y la cerveza en su proceso de fermentación pues le quitaba las impurezas. El caso, hermanos, es que para muchos cristianos en Alemania es algo cotidiano beber cerveza. Siguen considerando la borrachera como pecado, al cual evitar, pero la consumen. Ahora imagínate que un cristiano alemán viene a México. Y aunque sabe que aquí los cristianos en general vemos mal el tomar cualquier tipo de licor, pues no le importa y anda presumiendo que él tiene una limpia conciencia, que no lo hace para emborracharse, que lo hace pues porque lo disfruta y se modera, pero anda aquí presumiéndolo por todos lados, ¿no? Incluso al salir de aquí de la reunión se va aquí al Seven, se trae su caguama y viene a comer con nosotros, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Estaría ese hermano usando su libertad con amor? ¿Estaría usando ese hermano su libertad de manera responsable? Porque estamos asumiendo que él sabe cuál es la costumbre o cómo se ve ese comportamiento aquí, ¿no? Es pecado tomar, incluso el apóstol Pablo cuando habla de los diáconos dice que no sean dados a mucho vino. Cuando habla de los obispos y que no se ha dado al vino, pero de los obispos que no se ha dado a mucho vino. Cuando dice mucho vino implica que puede ser poco, ¿no? O sea, el hecho de ingerir el alcohol no está estipulado en la palabra como un pecado, hermanos. Y no podemos hablar más allá de lo que dice la palabra. Ahora, incluso se acuerdan que Pablo le mandó a Timoteo, le aconsejó a Timoteo tomar vino por causa de su estómago, ¿no? Como un remedio. Hermanos, el hecho de tomar vino no está estipulado como pecado, pero el hecho de ser irresponsable con ese asunto y dañar a los hermanos, ahí este alemán estaría siendo culpable de pecado. No por el hecho de tomar, sino por haber contaminado la conciencia de los hermanos que sabe que les afecta ese asunto. Tenemos que analizar bien las situaciones, hermanos. Como les digo, de ninguna manera estoy defendiendo el consumo del alcohol, ni mucho menos alentándoles a hacerlo. Líbreme el Señor de hacerlo. De hecho, mis padres que están aquí presentes nos enseñaron con el ejemplo que una vida sin alcohol es mucho mejor y nos libra de muchas consecuencias. Y en verdad yo lo agradezco enormemente porque lo hicieron en primer lugar para honrar a su Salvador, al Señor. Y yo, hermanos, sin embargo, aunque yo personalmente tengo una cierta aversión al consumo del licor, por todas las afectaciones familiares que sabemos que provoca, las enfermedades, los divorcios, las muertes en los choques, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces muere el que iba bien y el que iba intoxicado vive? Todas esas muertes, a mí me llegan a enervar esas situaciones, hermanos, sinceramente. Pero, hermanos, incluso la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre, ¿no? Yo no puedo, aún con mi preferencia personal, yo no puedo ir más allá de lo que dice la Biblia. No puedo imponer nada que no diga la Biblia. Y aún cuando la Biblia lo diga, no lo puedo imponer porque yo lo digo, sino recordar que la palabra del Señor lo dice, ¿no?
Hermanos, el énfasis aquí no es si el vino es bueno o malo en sí mismo, porque incluso lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que nada es, ahorita lo vamos a ver, no es bueno ni malo, sino es cómo lo consumas bajo una mente renovada por la palabra de Dios. Y te aseguro que mientras más seas lleno del Espíritu Santo, menos necesitarás cosas como el vino, y también reflejarás el amor de Cristo usando tu libertad no como ocasión para la carne, como lo dice Pedro, sino como una hermosa oportunidad para usar esa libertad, esa gran libertad, pero incluso para restringirte en asuntos como este. Soy libre de hacer lo que quiera. No, soy libre de no hacer lo que mi carne quisiera hacer. Ahora sí soy libre porque el pecado ya no se puede enseñorear más de mí. Amén. Hermano, si el Hijo de Dios, nuestro Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y obedeció humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no podrías tú, no podría yo privarme de un placer momentáneo? Porque hemos renovado nuestra mente y el mismo Espíritu que fortaleció a Cristo en su obra nos da poder para amar a nuestro hermano en esa situación. Ahora que si el pensar en restringirnos nos causa ansiedad, el pensar en dejar de tomar esa copita, de hacer esas cosas que sabemos que no están estipuladas en la palabra, pero que nos afectan y afectan a los demás, si el pensar en dejar de hacerlo como que no, y nos duele, entonces sí hay que revisar, hermanos, a la luz de la comunión, si esa práctica ya es una adicción y un ídolo para nosotros, lo que entonces sí resulta un pecado. Y aun cuando resulte un pecado para nosotros, eso no nos da derecho de imponer a los demás la decisión de dejar de hacerlo. No puedo hacerlo, hermanos, porque la palabra no me lleva a hacerlo. Es una decisión personal, así como el Pablo lo presenta, como el apóstol Pablo lo presenta. Y el Espíritu Santo nos llevará a cada uno de nosotros a hacer o a dejar de hacer lo que Él desee. El pastor Marcos también mencionó en su sermón pasado otros asuntos polémicos, ¿no?, que han dividido la comunión entre hermanos por años. Ir al cine, bailar, juegos de azar, discusiones sobre si es pecado o si no, que a veces los llevamos hasta el plano salvífico, o sea, que si esa decisión te afecta en tu salvación. ¿Qué es lo que creemos como iglesia, hermanos? Como iglesia y como denominación creemos que lo expuesto por el apóstol Pablo en su carta, especialmente en Romanos, nos conduce a saber que cuando Dios hace nacer de nuevo a alguien, lo sella con su Espíritu eternamente, porque ya había sido elegido por Él previamente, desde antes de la fundación del mundo. Y dijo el Señor Jesús que ninguno de los que el Padre le entregó se perdió de su mano. Pero también creemos, por la misma razón, que esa persona que ha nacido de nuevo, que ha sido salva eternamente, dará frutos evidentes y naturales de esa nueva vida en Cristo. Sí, seguirá luchando contra el pecado, como vimos en el capítulo 7, pero estará luchando, porque antes no luchaba, ahora lucha contra el pecado, pero que perseverará en la fe hasta la muerte o hasta que regrese el Señor. Ninguna de esas prácticas le puede afectar en su salvación. Nos consideramos, como se dice, calvinistas en cuanto a ese entendimiento. Y la otra postura, la que se le llama la postura arminiana, considera que sí es posible perder la salvación. Sin embargo, aún la postura arminiana, que considera que sí se puede perder la salvación, de ninguna manera plantea que se va a perder por cualquier motivo insignificante. Si nos vamos a sus doctrinas, dicen que para perder la salvación se requiere una apostasía clara, o sea, un negar el nombre del Señor de manera completa, de manera abierta, y abandonar la iglesia en rebeldía total. Y es entonces cuando el arminianismo enseña que el cristiano ha perdido la salvación. Nosotros decimos que nunca la tuvo en realidad, ¿verdad? Pero lo que estamos de acuerdo es en que el cristiano, el nacido de nuevo, persevera. El cristiano, el que es nacido de nuevo, busca la santidad. ¿Sí me explico, hermanos? Si aún en pecados señalados por la Biblia nos dice el apóstol Juan que confesemos, que nos apartemos porque abogado tenemos para con el Padre,
¿Cómo podemos permitirnos, hermanos, que asuntos no señalados por la Biblia nos dividan? ¿Por qué queremos imponer a los demás nuestras preferencias personales? La frase ocasión de caer en el griego es literalmente escándalo, de donde viene justamente la palabra escándalo. ¿Será, hermanos, que estamos haciendo un escándalo de nuestro hermano por asuntos irrelevantes? ¿Por qué no mejor usamos ese tiempo en ayudarnos a renovar nuestra mente? Si tú crees que tu hermano realmente necesita cambiar ese comportamiento, estudia con él, ora con él, vayan a la palabra, que sea la palabra misma la que nos transforme. Mejoremos nuestras pláticas. ¿Qué tanto está Cristo en nuestras pláticas, hermano? ¿Qué tanto está el Señor en nuestras mentes, en nuestros labios? ¿Qué tanto nos recordamos las misericordias de Dios que hablábamos en los sermones pasados? Y que esas misericordias harán que nuestra mente brille con la luz de Cristo. En el versículo 14, Pablo afirma que está convencido de que el Señor Jesús le ha convencido de que nada de estas acciones son inmundas por sí mismas. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, parece una situación relativa, ¿no? Como que es y no es. Dice, el verbo confío en el original, en este caso significa estoy persuadido, estoy convencido. Y luego afirma que quien le convenció fue directamente el Señor Jesús. Estamos en el versículo 14. Hermanos, parece ser que así como a Pedro en el relato de los Hechos, cuando le dio la visión de los animales inmundos y le ordenó comerlos, también el Señor reveló a Pablo el mismo asunto. ¿Cuál es ese asunto? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso está en Hechos 10:15. Y después aquí en nuestro versículo dice el apóstol Pablo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y continuando con el ejemplo de la comida que tanto habla aquí en este pasaje, nos apunta el verdadero énfasis, el amor. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor. Y da una orden, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está apelando a la salvación y a la obra salvífica de Cristo, una fuerte declaración. Hermanos, qué terribles consecuencias puede tener el hecho de que demos tanta importancia a asuntos que en realidad no lo tienen. Por causa de un mal uso de nuestra libertad, alguien por quien Cristo murió puede ser contristado o hasta se puede perder. Pues no, que no se perdía la salvación. Evidentemente el verbo perder no se refiere aquí a la salvación del hermano, y no lo digo por lo que creamos o no creamos, sino porque el apóstol Pablo ha expuesto la seguridad en la salvación que tenemos en Cristo. Entonces no se refiere a ello, sino los comentaristas están de acuerdo en que se refiere a la paz interior, a perder la paz interior, al gozo y la esperanza en el testimonio del Espíritu en él, que aunque el Espíritu siga allí, mi pecado contra él le ha contristado tanto que puede, mi hermano, olvidar la realidad de su seguridad en Cristo. Si un hermano confía en mí como tal vez un hermano que ha caminado más en el Señor y se acerca a mí y de repente yo lo empiezo a cargar con asuntos exteriores, con asuntos superficiales que el Señor no estipula en su palabra, pero yo creo que él debería mejorar. Él se va a empezar a sentir condenado, pero por mi culpa. Y entonces su caminar en Cristo empieza a ser afectado y se va a empezar a perder en su caminar. Si tomamos los versículos 14 y 15, parece decirnos esto de manera parafraseada. El Señor me ha revelado que en realidad nada de esto es pecado. Pero si tú crees que lo es pecado para ti. Pero si por ese asunto eres irresponsable y terminas afectando a tu hermano, pecaste contra él al no amarlo. No lo hagas. Cristo murió por él y no tienes derecho de confundirlo en su caminar en el Señor. Hermanos, ¿por qué no, en vez de fijarnos en lo externo, nos fijamos en lo eterno? ¿Por qué no, en vez de fijarnos en lo externo, nos fijamos en lo eterno? Suele suceder que hermanos recién convertidos están asombrados por el Evangelio, están perseverando en la oración, en la lectura de la palabra, vienen a la adoración, a la comunión junto con la iglesia, se les ve sinceramente convertidos, confesando sinceramente sus pecados.
Pero de repente en el diario vivir los ves realizando acciones que tal vez no parecen lo suficientemente cristianas. No sé, como mencionó el pastor Marcos, lo retomo. Tal vez tiene un piercing, tal vez aún fuma, tal vez ahora que viene Hanal Pishan, de repente él come de lo ofrecido a los muertos, ¿no? Y nos incomoda, ¿no? Ay, es que se ve mal, yo quisiera, pues viene a la iglesia y yo quisiera que ya dejara de hacer eso. Y son cosas que no están estipuladas en la palabra, hermanos. Y podemos tener razón en que no, son cosas que no edifican tal vez, pero no podemos ir más allá de la palabra. Hermano, yo he tenido esos pensamientos, hermano. Pero el Señor nos recuerda que no somos mayores al Espíritu Santo y que si el Espíritu Santo ha determinado cambiar esa conducta en el hermano, porque si es nacido de nuevo el Espíritu Santo mora en él, ¿tú no crees que el Espíritu Santo sea suficiente para hacerlo? Sí, y lo hará a través de la palabra, a través de la comunión con Él. Pero no porque se lo estemos diciendo o porque lo estemos condenando, hermanos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que señalamos a las cosas que vemos externamente. Pero ¿cuántas cosas hay en nosotros, hermanos? En mí que estoy juzgando. ¿Cuántas cosas hay en mí que nadie ve? Y que serían más dignas de condenación que aquello que estoy condenando, ¿no? Entonces, si esas vamos, hermano, nadie se mantendría en el Señor. Pero el Espíritu Santo es suficiente para llevarnos cada día, para confrontarnos con su palabra, para llevarnos al arrepentimiento. Porque eso no significa que no pequemos, ¿verdad? Pecamos y bastante, pero el Espíritu Santo es suficiente, hermanos. Ciertamente, hermanos, nuestro comportamiento debe ir siendo moldeado al carácter de Cristo. Pero eso es como resultado de renovar nuestra mente conforme a la palabra y no la causa. A veces tenemos volteado el asunto. Lo externo es importante, pero importa más lo eterno. Lo externo es importante, pero importa más lo eterno. Y ya pasando al siguiente versículo dice, yo sé y confío, bueno, lo que leímos, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cristo murió por nosotros, hermanos. Y nosotros confiamos en Él. Y aquí el apóstol Pablo está llevándonos a tener amor por nuestros hermanos, por quienes Cristo murió. Muchos de aquí somos padres, ¿no? Y ¿acaso, hermanos, nosotros pensaríamos en regañar a nuestro hijo pequeño de 1 año tal vez, cuando se cae porque está intentando caminar? ¿Lo regañaríamos, lo disciplinaríamos por eso? No nos avergonzamos cuando mancha su ropa con comida, cuando intenta comer solo, ¿verdad? Ahora, que si tiene 10 años y sigue haciendo lo mismo, es diferente, pero ni aún ahí lo vamos a rechazar. Al contrario, nos vamos a preocupar seriamente, ¿no? Y trataríamos el caso con seriedad y con misericordia, porque es nuestro hijo. Y nuestro hermano por el cual fue pagada la misma sangre, el mismo alto precio eternamente, el más alto precio de la historia universal y de la eternidad, fue pagado por él y por mí también. Hermanos, la razón para obedecer al Señor en no hacer tropezar al hermano no es porque el hermano se lo merezca o no se lo merezca, porque ninguno de nosotros lo merece en realidad. No merecemos más que la condenación eterna, pero la razón es por gracia, la misma gracia que tú y yo recibimos en homenaje a la sangre preciosa derramada por aquellos que Cristo murió. Hermanos, reflexionemos ante el Señor y que Él mismo nos lleve a edificar esta relación de amor y que tomemos la siguiente decisión: procurar en el cuerpo de Cristo la paz. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida,
Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ay, hermanos, tanto menciona la palabra comida que ya me dio hambre. Y no desayuné. Hermanos, Pablo toma el asunto de la comida porque es el ejemplo de aquellos tiempos en que la comida era muy probablemente haber sido dedicada a los ídolos. Y además los judíos pues no comían cierto tipo de comida, entonces era un problema constante, ¿no? Pero aquí introduce este asunto de el reino de Dios. Y el hablar del reino de Dios nos habla de su gobierno y por lo tanto la manera en que los ciudadanos del reino que somos nosotros vivimos. Y como en los versículos anteriores, no solo les dice que no es el reino de Dios, sino lo que sí es, ¿no? Como dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra vez, prioriza lo eterno sobre lo externo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo sobre las actividades cotidianas de comer o beber. Ahora nosotros lo entendemos, que nos habla de todo aquello que no es pecaminoso en sí mismo, pero que por elección propia hacemos o no hacemos, por la conciencia individual. Y nos dice que en esto servimos a Cristo, honrando su sacrificio, agradando hacia el Padre y hasta obteniendo aprobación de los demás. Y otra vez nos pone su conector usual. Así que, y ya sabemos que aquí viene una orden, ¿no? En este caso dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Procurar en el cuerpo de Cristo la paz. Esta es la orden, ser propositivos, buscar la paz, hermanos. Pero ya lo dice un refrán contemporáneo, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y en cierta medida resulta cierto, hermanos. La palabra sí nos insta a confrontar todo aquello que atente contra la estabilidad tanto del hermano como de la iglesia, pero siempre resolviéndolo con el amor, con la gracia y el perdón del Evangelio. Y esto sí implica incomodidades, implica roces, desacuerdos, cierto tipo de guerra, ¿no? Pero que no se deben quedar allí, sino por amor deben resolverse a la paz y a la edificación. ¿Sí o no, hermanos? Solemos dejar problemas en nuestras relaciones, así como volando, tuvimos un roce con alguien y se queda ahí flotando ese asunto. Pues para llevar la fiesta en paz, ¿no? Créanme, aquí el primer apedreado soy yo, así que no se preocupen, si les caen las pedradas, a mí me cayeron primero. Dejamos el asunto ahí para llevar la fiesta en paz, ¿no? Pero en realidad no lo resolvimos para evitar la confrontación, como si la confrontación fuera mala en sí misma, ¿no? Pero el Señor nos manda a arreglar aquello que sabemos que nuestro hermano tiene contra nosotros. Y entonces cerrar el asunto con paz. Hagámoslo en amor, hermanos, recordando lo que nos dijo antes. Cristo murió por ambos. La sangre preciosa del Salvador fue derramada por el hermano y por mí también. Incluso a veces tenemos la libertad en Cristo, la gloriosa oportunidad de sufrir pérdida en busca de esa paz. Y al respecto de esto hay una ilustración enorme en Génesis. Ahí se los dejo de tarea si lo leen después. En el capítulo 13, del versículo 1 al 12. Génesis 13, del 1 al 12. Les cuento el resumen. Abraham y Lot, sus sobrinos, ¿se acuerdan de Abraham? El padre Abraham, el patriarca. Y Lot, su sobrino, estaban juntos, andaban con sus tribus juntos, todos sus animales, sus pertenencias, pero llegó el momento en que eran tan grandes, tantos que ya se estaban peleando entre ellos, ya no cabían y tenían que separarse. Y en otros pasajes de Génesis se nos muestra a Abraham como alguien que toma bastantes malas decisiones, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero en este versículo 8 nos muestra una maravillosa y amorosa sabiduría de parte de Abraham. Le dice Abraham a Lot: no haya altercado entre nosotros, porque somos hermanos. Y entonces le dice: elige, si tú vas para el sur, yo voy para el norte.
Si tú vas para el norte, yo voy para el sur y viceversa, ¿no? Y bueno, pues Lot, pues nada, tonto, se aprovechó bastante. Eligió la llanura del Jordán, pues riquísima en fertilidad, no le iba a costar nada sembrar allá. Y pues dejándole a Abraham la parte desértica. Y no se menciona que Abraham hubiera respingado en lo más mínimo. No se menciona que Lot no le dejó una porción, aunque sea de esa riqueza. Y Abraham no se quejó. Él cumplió, tú te vas para allá, yo voy para allá, para el otro lado. Ya después se narran las consecuencias de Lot, de la ambición de Lot. Pero Abraham ni siquiera negoció, ni siquiera le exigió a Lot que correspondiera a su amabilidad de dejarlo elegir primero. Oye, yo te dejé elegir primero, pues dame un pedacito de allá, ¿no? Abraham lo dejó a la soberanía de Dios. ¿Haríamos lo mismo tú y yo? Por promover la paz, en este caso entre Abraham y Lot, ¿haríamos lo mismo para tener paz con alguien? ¿Sufriríamos pérdida, aun cuando pensamos que está siendo aprovechada la persona? Hermano, nunca nuestra pérdida será tan grande y dolorosa como las que sufrió nuestro Salvador al convertirse en la ofrenda por nuestros pecados. Bien somos capaces por el Espíritu Santo que vive en nosotros, y no lo digo porque yo ya lo haya hecho, porque ya tenga resuelto ese asunto, pero es la realidad. Somos capaces por el Espíritu que vive en nosotros de edificar al hermano y promover la paz, aun cuando a veces tengamos que decidir activamente sufrir pérdidas, como pérdida de comodidad, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, de éxito, de reputación, si el Señor nos muestra que con eso bendeciremos al reino. A esta orden enfática del apóstol Pablo le siguen aplicaciones en negativo. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Otra vez la comida. Otra vez el asunto superficial, externo. Pero usa aquí un verbo muy fuerte. Destruir, no destruyas. Lo interesante es que aquí la palabra destruir en el original griego significa destruir. O sea, significa eso, destruir, reducir a nada. No hay matiz, deshacer por completo a alguien. Pero el contexto, una vez más, en que Pablo se ha desgastado por explicar que la obra de Cristo es eficaz y eterna, ¿no? ¿Tendría sentido, hermanos, pensar que, por ejemplo, yo, por pecar contra mi hermano con el asunto de comer o no comer, o sea, yo puedo, digamos que ya no destruir, sino obstaculizar la obra de Dios en mi hermano? O sea, ¿tendría sentido pensarlo así? En todo caso, mi hermano tendría que ser el responsable, porque cuando Dios se propone hacer algo, no puede ser detenido por este miserable ser humano. Los comentaristas aquí al respecto de la palabra destruir están de acuerdo en que se sigue refiriendo al proceso en que el hermano va renovando su mente al ritmo que Dios le va marcando, y nosotros podemos afectar ese desarrollo de su mente a través de imponerle o de afectarle con asuntos que no son prioritarios. Así que, hermanos, dentro de esa paz debemos edificarnos, debemos ayudarnos a crecer, pero justamente con la renovación de nuestra mente. No nos toca convencer ni cambiar comportamientos, porque eso solo lo puede hacer el Señor. Ahora, me viene a la mente que un niño, un adolescente está bajo la autoridad de sus padres, pues su deber es obedecer, porque sus papás son los responsables, ¿no? No es que el niño le diga, tú no debes imponerme nada porque debes renovar mi mente. No, esa es otra situación. Pero cuando estamos aquí en la convivencia entre hermanos, el Señor trabaja en nuestras mentes, y cuando el Señor renueva nuestra mente, nuestras conductas son cambiadas. Debemos ser pacientes. Y la palabra paciente viene tanto de paz, de tener paz, como de sufrimiento. Por eso se les dice así en el ámbito médico, los pacientes, ¿no? Ahí están tus pacientes, los sufrientes de una enfermedad. Paciente es ese que está sufriendo. Suframos, hermanos, como el apóstol Pablo lo hacía, hasta con dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en nosotros, porque entonces lo externo será evidencia de lo eterno, y no al revés, porque simplemente es imposible. Amén. Vayamos a la última decisión activa.
es mantener una limpia conciencia ante Dios. 22, 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fe, confianza es la misma raíz. Pero la fe no es, tener fe no es tener fe en la fe, como muchas ideologías mundanas por ahí. Tienes que tener mucha fe. Fe, no, fe, tú créelo, pero ¿cómo créelo? ¿Con base en qué? No, tú créelo. O sea, no se puede tener fe en la fe, hermanos. La fe se deposita en algo o en alguien. Normalmente el ser humano camina teniendo fe en sí mismo. Por eso decimos que eso de creer en ti mismo es una situación antibíblica. Nuestra fe, si está basada en nosotros mismos, no va a servir de nada, porque nosotros somos finitos y somos pecadores. ¿Dónde debe estar nuestra fe? Nuestra confianza puesta en Cristo. Y en toda la carta del apóstol Pablo ya nos lo dijo. Y recordar esto es crucial, porque solo entonces seremos bienaventurados, como dice el pasaje. Por cierto, bienaventurado en griego me causó curiosidad. Bienaventurado se dice Macarios. Por si tienes un hijo, ponle Macario. Bienaventurado, ¿no? Bueno, el apóstol nos enfatiza que nuestra fe no debe estar en la comida o en la bebida. No está ahí. Por lo tanto, en ninguna otra cosa externa, sino en Cristo. Pero hermanos, cuando pensamos que hacer o no hacer algo de estas cosas externas nos ayudará en nuestra posición delante de Dios, entonces nuestra fe ya no está en Cristo, sino en hacer o no hacer esa cosa. Y por eso dice que cuando esto pasa es pecado, porque nuestra fe ya no está en Cristo, sino en esa cosa. Si nuestra confianza ya no proviene de descansar en la obra de Cristo, estamos pecando ni siquiera por la acción, sino por dónde está mi confianza. Mi confianza está en hacer esto, hacer lo otro, y ya no está en Cristo mismo. Igual el sermón pasado se dijo que no se pueden hacer listas de que sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y esto no, porque estaríamos cayendo en el mismo legalismo de todas las religiones. Nuestra confianza estaría en esa lista y ya no estaría en Cristo. Según Romanos 5, hermanos, los justificados tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de Cristo. Esta paz es resultado de que hemos sido limpiados por su sangre, que nos dio una limpia conciencia, precisamente por la obra de Cristo y no por nuestro comportamiento. Entonces nuestra fe no está anclada en nuestro comportamiento, sino la obra perfecta de Cristo. Y sí, por supuesto, ser nuevas criaturas se evidencia en buscar la santidad para ser como nuestro Señor, para dejar el pecado cada día más. Pero hasta que seamos glorificados tendremos fallas, tendremos pecados, porque el pecado reside en nuestros miembros. Y no olvidemos que sí somos responsables en cada una de estas fallas y debemos confesarlas ante el Señor, precisamente porque en Él está nuestra fe y no en las obras que hagamos o dejemos de hacer. Hermanos, ocupémonos en obedecer a Dios, sabiendo que es un fruto de su obra en nosotros y no lo que le obliga a Él a salvarnos. También el sermón pasado se enfatizó que quien gobierna no es ni el fuerte ni el débil, hablando de los hermanos, sino Cristo es el Señor del creyente. Y así como el fuerte recibe y tolera y acepta y ayuda al débil, el débil se esfuerza en crecer en la confianza de Cristo, ¿sí? Porque si no, bien fácil, no, acéptame, tienes que estar a mi alrededor viendo lo que no me afecta, ¿no? Así el libre queda libre, el fuerte queda libre de estarse cuidando de manera externa y de vivir en torno a la debilidad del hermano débil. Entonces ambos tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Y para ir terminando, hermanos, tengo el privilegio de exponer el Evangelio. Amigo, lo que has estado escuchando hasta ahora está dirigido a quienes ya tienen la confianza en Cristo y solo en Cristo. Los que han abandonado su esperanza en sí mismos y milagrosamente han puesto su fe en Él, y por su muerte en la cruz han sido perdonados y se están santificando cada día. Si tú no estás entre ellos, tienes que saber, y es mi privilegio decírtelo, Jesús
el Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta y ofreció en sí mismo un sacrificio perfecto en la cruz, tomando el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Pero no quedó muerto en la tumba. Él venció a la muerte, resucitó literal, corporalmente, históricamente, y los creyentes esperamos su glorioso regreso. Y si tú no abandonas la confianza en tus propias obras y la pones en Él, recibirás la justa recompensa por esas obras, la condenación eterna. Pero hoy hay esperanza. Clama al Señor, ruégale que te salve, acércate a un creyente y pídele que te exponga el Evangelio. ¿Cómo es la salvación eterna? ¿Cómo alcanzar la salvación eterna a la que podemos tener acceso solo por medio de Cristo? Si estás aquí escuchando la palabra, no es ninguna casualidad. Tal vez tienes años asistiendo a una iglesia cristiana, pero es probable que nunca hayas nacido de nuevo en verdad y sigues en el mismo estado de perdición. Porque a lo mejor has adquirido conductas externas que has aprendido de los cristianos, pero en realidad no hay un nuevo nacimiento, no eres nueva criatura. Solo eres lo externo, pero no hay lo eterno. Pero la palabra de Dios es una espada todopoderosa, y si te ha atravesado el día de hoy, no esperes, corre a los pies del Señor y entrégate delante de Él una vez por todas. Hermanos, hemos visto esas 3 decisiones activas que forman parte de la gran responsabilidad de nuestra gran libertad. Ponemos las 3, por favor. La primera es evitar el tropiezo al hermano, procurar en el cuerpo de Cristo la paz, mantener una limpia conciencia ante Dios. Hermanos, usemos esta gran libertad, no para nuestros propios intereses y menos los pecaminosos, sino para evitar tropiezo al hermano, para mantener la paz, edificar al reino, para mantener juntos una limpia conciencia delante del Señor. Oremos, hermanos, por tener valor, y después cantaremos la exhortación que ya ensayamos. Señor, delante de ti nos ponemos estos pasajes, Señor, que han causado tanta controversia, tanta discusión, pero que si no olvidamos el contexto del apóstol Pablo desde el capítulo 1, es maravilloso ver, Señor, aquello a lo que tú nos has llamado sobre la base de que somos tus hijos, sobre la base de que aquel que ha nacido de nuevo está seguro en ti, Señor, y por lo tanto tiene la gozosa obligación de expresar tu amor y tu libertad de manera amorosa hacia sus hermanos y aún hacia el mundo, Señor. Rogamos que tu palabra nos guíe a cada momento y podamos escucharte, podamos verte, Señor, y podamos saber que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús.